para que nosotros en esta mañana, hermanos, podamos entender que Dios quiere bendecirnos y que lo quiere hacer de muchas maneras o en muchas áreas. Y en esas maneras y en esas áreas está una área en la cual, hermanos, la mayoría de nosotros estamos luchando y esforzándonos. Tal vez uno en mayor medida, otros en menor medida, pero que de alguna manera, hermanos, todos estamos inmersos en esta lucha y en esta batalla que es con respecto a nuestras finanzas. Creo que, si bien es verdad que no nos sobra, tampoco nos falta. Y que cuando nos falta, Dios llega y suple. El creyente que no ha sido capaz de entender que se necesita fe para pisar este terreno, la realidad es que no ha entendido muchas cosas de su comunión con el Señor. Yo no le voy a hablar del diezmo, aunque yo creo en el diezmo, lo he practicado por muchos años. Tampoco le voy a hablar de que usted tiene que, porque yo no soy quien para decirle y para obligarle a usted a hacer algo que usted no quiere. Hasta la fecha lo que yo he practicado ha sido de bendición para mí. Pero quiero que veamos, en primer lugar, la parte de Dios en este asunto. Lo vimos de una manera muy superficial hace, no sé si el domingo pasado o el antepasado. Lo vimos de una manera muy superficial. Pero quiero de alguna manera detenerme otro tanto más aquí en esta área. ¿Cuántas veces al año, si usted ha estado acá por años en nuestra iglesia, cuántas veces al año les predico yo de dinero? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántas veces? ¿Quién ha estado acá? ¿Quién ha estado acá en esta iglesia hace 20 años que yo tengo acá? Levanten la mano. Desde cuando su servidor llegó aquí al rancho, digo, a Ciudad Mante, perdón. Muy pocos. De esos hermanos que levantaron la mano, ¿cuántas veces se acuerdan mi insistencia con respecto al dinero? ¿Hermana? Han sido pocas veces. No es que no sea un tema bíblico, porque es un tema bíblico. Pero me temo, mucho me temo que nosotros mismos estamos impidiendo la bendición de parte de Dios. Quiero que entendamos en primer lugar la parte de Dios. Primeramente definiremos que Dios es el dueño de todo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Dios es el dueño de todo.
¿Dónde lo sabemos? En la Biblia. ¿Dónde más lo sabemos? En la mente. Aquí en la mente lo sabemos. Pero no se lo hemos dicho ¿a quién? No se lo hemos dicho al corazón. La mente sabe que Dios es dueño de todo. Todo prácticamente subsiste por Él. Absolutamente todo. Dios es dueño de todo. Vaya conmigo al Salmo 24, por favor. Vamos a buscar en esta pequeña porción el Salmo 24 y el versículo número 1. Salmo 24 y el versículo número 1. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice el texto, hermanos? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿de quién es la tierra y su plenitud? ¿De quién es el mundo y los que en él habitan? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Deuteronomio 10:14. Deuteronomio capítulo 10. Y el versículo número 14. ¿Lo tenemos? He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y todas las cosas que hay en ella. Ahora, déjeme buscar otra porción de la palabra aquí en mis notas. Levítico 25:23. Levítico capítulo 25 y el versículo número 23. La tierra no se venderá a perpetuidad. ¿Por qué dice, hermanos? Porque la tierra mía es. Porque la tierra mía es. Pues vosotros, dice, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. ¿De quién es entonces el mundo, la tierra, los que en él habitan? ¿De quién es, hermanos, todas las cosas? Todo es de Dios. Salmo 50. Vamos a Salmo 50, ahí en sus Biblias, por favor. Salmo 50, versículos 10, 11 y 12. Salmo 50, versículos 10, 11 y 12. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¿Quién está diciendo esto? Dios. Dice el versículo 12, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Así que si pensáramos de una manera hipotética, como se dice, ¿verdad? Si de alguna manera pensáramos que Dios llegase a tener hambre, la pregunta es esta: ¿con quién de nosotros vendría a pedirnos un taco? ¿Con quién? Con nadie. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, es el dueño de todo. Lo que nos hace falta como creyentes, hermanos, es
no solamente tenerlo en la mente, sino llevarlo al corazón y llevarlo a la práctica, hermano, de que de Dios es absolutamente todo. Él es el dueño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos convencidos en dónde, hermanos? ¿En dónde estamos convencidos que Dios es dueño de todo? En la mente. Y tenemos que llevar ese convencimiento en la mente, tenemos que llevarlo al corazón. Todo, absolutamente todo, hermanos, subsiste por Él y para Él. En el capítulo 1 del versículo 17 de Colosenses capítulo 1 y el versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, ¿qué cosa dice? Y todas las cosas en Él subsisten. Si vamos a ser, hermanos, verdaderos seguidores de Cristo, debemos entregarle a Él el control de todas las cosas. Es lo que dice Lucas 14, 33. Vaya conmigo a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Versículo 33, ¿lo tenemos? El texto dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Se da cuenta cómo es que muchas de las veces lo sabemos en la mente, pero no lo hemos llevado al corazón? El texto me está diciendo, hermanos, que debemos de renunciar al derecho de propiedad de todas nuestras posesiones. Y quiero explicarle a qué se refiere esto. Porque cuando usted y yo nos aferramos más a lo que tenemos, es más fácil que el diablo pueda hacer tropezar nuestras vidas. También tenemos que entender, hermanos, que el Señor a veces nos prueba pidiéndonos que renunciemos a aquella posesión más valiosa para nosotros. Todos de alguna o de otra manera hemos sido probados en nuestras finanzas, ¿sí o no? Todos. Todos, de alguna o de otra manera, hemos sido probados en nuestras finanzas. Algunos hemos pasado, aunque así como por fuego. ¿La calificación? ¿Cuál? De 6. ¿6 qué es? De panzazo. A lo mejor muchos de nosotros tenemos el estómago raspado simbólicamente. ¿Alguna vez Dios le ha quitado algo? A mí sí. El pastor, ¿soy hombre como usted? ¿Yo soy carne como usted? Dios a mí me ha quitado cosas materiales para que entienda, para que yo entienda que nada es mío y que en un momento lo puedo tener y en otro momento no lo puedo tener.
¿Quiere que le diga qué se siente? Usted sabe lo que se siente. Pero quiero decirle lo que he sentido. Le he dicho a Dios, Señor, ¿por qué? Si yo soy tu siervo, yo te sirvo, lo que yo tengo es para tu servicio. Pero Dios ve mucho más de mis palabras, porque ve mi corazón. Dios ve mucho más que sus palabras, su corazón y la intención. Tuve que entender que Dios estaba tratando conmigo. Tuve que entender que Dios me estaba quitando eso, algunas cosas, porque Dios me quería hacer más dependiente de Él. Y no poner mi confianza en eso. Pero el Señor, hermanos, a veces nos prueba, pidiéndonos que renunciemos a aquella posesión más valiosa para nosotros. Piense un momento, ¿cuál es su posesión más valiosa? ¿Su teléfono? Digo, porque de repente a alguien se le descompone el teléfono o se le pierde, a gente que se le pierde la vida, ¿no? ¿Haz cuenta que no? Está como que sentimos como que nos falta algo. Vaya conmigo a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo número 22. Aconteció, ¿está conmigo? Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo probó. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿En qué consistía la prueba, hermanos? Dios le estaba pidiendo a Abraham, ¿qué cosa? Su hijo. Dios le estaba pidiendo a Abraham su hijo. Es enfática la palabra cuando dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Alguien hubiera dicho, ¿creen ustedes que Abraham no hubiese tenido mucho problema para entregarle rápidamente a Ismael? Pero no le pidió a Ismael. ¿A quién le pidió? A Isaac, al que él amaba. La historia usted la conoce. ¿Abraham obedeció, sí o no? Sí. Aún a costa, inclusive, hermano, yo puedo entender, no lo veo, pero puedo asimilar que Abraham entendió aún a costa de su propia voluntad. Tal vez Abraham no quería, pero el mandato de Dios era apremiante, ofrécelo. Al final Abraham entonces va y ofrece a su hijo. Y en el versículo 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Lea conmigo el verso 14, ¿cómo dice? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar
Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué estaba pidiéndole Dios a Abraham, su hijo? ¿En qué consistía esto? Entonces, esto que era para Abraham, según el versículo 1, era una prueba. Era una prueba. Vamos a suponer que Dios nos quita lo que tenemos. Vamos a suponer que Dios nos quita el trabajo. Porque a algunos Dios se los ha quitado. Vamos a suponer que Dios nos quita el sustento de nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a tomar nosotros? ¿Cómo lo vamos a tomar? De momento no lo tomamos como una prueba, ¿verdad que no? ¿Cómo lo tomamos? Como algo malo. No es que aquel tuvo la culpa, ¿a que sí? No es que aquella tuvo la culpa, y empezamos a buscar culpables. Cuando la realidad es que lo primero que tenemos que hacer, hermano, es levantar nuestra vista al cielo. Levantar nuestra vista al cielo. Hay una ilustración que dice de la siguiente manera: que había un hombre que le avisaron que se iba a quedar sin empleo. Este hombre era un cristiano. Y de momento se angustió y se preocupó, porque es normal. Eso es normal. Pero cuando él empezó a hacer una lista de todo lo que podía hacer ahora, que no iba a tener trabajo, se empezó a emocionar. ¿Sabe por qué? Porque él empezó a decir, bueno, ya no voy a tener trabajo. Digo, ahora voy a tener tiempo para mi familia. Y se empezó a emocionar. Ahora voy a tener tiempo para leer. Ahora voy a tener tiempo para orar. Ahora voy a tener tiempo para ir a los servicios. Ahora voy a tener tiempo para ir a actividades. Ahora voy a tener tiempo para ir a visitar. Ahora voy a tener tiempo para hacer esto. Y todo lo que empezó él a hacer una grande lista, lo que tenía que ahora tiempo para hacer, dentro del asunto espiritual para con el Señor. Entonces aquel hombre se empezó a emocionar y empezaba a sacar más cosas que podía hacer ahora que ya iba a tener todo el tiempo libre. Y después de hacer una grande lista, después de hacer una larga lista, le dijo a Dios: Señor, te doy gracias por darme el tiempo para hacer estas cosas. Cuando él entendió y lo asimiló en su mente y lo asimiló en su corazón, entonces fue bendecido con otro mejor trabajo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que muchas de las veces no respondemos a la prueba de Dios como tal. Número 2. La parte de Dios es que Él es dueño de todas las cosas. Número 2. La parte de Dios, hermanos, es que Él tiene el control de todas las cosas. Él está en control de todo. ¿De todo, pastor? Sí, de todo. Él tiene, hermano, el control absoluto de todas las cosas. Mi pregunta es esta: ¿dónde lo sabemos? Aquí lo sabemos. Que Él tiene el control de todas las cosas.
pero lo sabemos aquí. Vaya conmigo al primer libro de las Crónicas. Primer libro de las Crónicas. Capítulo 29. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29. Y el versículo número 11. ¿Lo tenemos? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. La razón, dice, porque todas las cosas, note, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú, ¿qué cosa dice? Y tú dominas sobre todo. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa dominar sobre todo? ¿Que tiene qué cosa? Exactamente, que tiene el control. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer, note, y en tu mano el hacer grande y el dar el poder a todos. Entonces, cuando Dios me quitó algo en el pasado, yo tengo que entender que aún así Dios sigue teniendo el control. Si a usted Dios le quitó algo en esta semana, no significa que a Dios se le salió de control su vida. No. Aún y así Él sigue teniendo el control de todo. Déjeme le doy una idea cotidiana o una idea actual. ¿Qué significa tener el control? ¿Qué significa tener el control? El que toma la decisión. El que dice sí, el que dice no. El que toma el control. ¿Cuántos de ustedes han tomado el control de su casa? En la sala de la casa, con el televisor. Déjenme hablar de este ejemplo muy sencillo. El que tiene el control es el que le cambia. Es el que le sube. Es el que le baja. Usted es el que decide apagarle. Usted es el que decide prenderle. Y su televisión es una televisión donde se ven todos los canales a la misma vez. Usted sigue teniendo el control. Déjenme voy a espiritualizar lo que dice el texto. El texto dice que todo, en todo, Dios tiene el control de todas las cosas. Y tú dominas sobre todo. Entonces, vamos a entenderlo de esa manera. Si Dios me quitó algo,
¿Qué pasa ahí? Dios es malo. ¿Por qué lo hace? Uno, porque Él es el dueño. Dos, ¿por qué? Porque Él tiene el control. Él tiene el control. Salmo 135, versículo 6. Salmo 135. Hago un comercial aquí. Hasta donde voy en el tema, hasta donde voy aquí en el tema, ¿les he pedido algo? Correcto. Salmo 135 y el versículo 6. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice el texto, hermanos? Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué significa pues el versículo 6? ¿Que Él tiene qué cosa? Todo lo que Jehová quiere, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y si Él quiere darme, Él lo va a hacer. Y si Él quiere quitarme, Él lo va a hacer. ¿Y quién pues podrá decirle al Creador por qué haces esto o haces aquello? Dice el profeta y dice el apóstol, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra. ¿Y usted dónde está? ¿Dónde estamos nosotros? En la tierra. Daniel 9. Vamos al libro de Daniel, del profeta Daniel. Daniel 4, perdón, es que aquí escribí mal el número. Daniel 4 y versículo 34 y versículo 35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre. Note, ¿qué dice más, hermanos? Cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Cuyo dominio es, ¿qué cosa dice? Es el que tiene el control eternamente, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. El 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados. Mi pregunta es esta, ¿usted está y yo estoy ahí considerado, sí o no? ¿Sí? Usted y yo somos como nada. Todos los habitantes de la tierra, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay, note, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿cómo? ¿Qué haces? ¿Entiende esa figura? ¿Entiende esa figura? No hay quien detenga su mano. Es como si Dios estuviera haciendo algo bueno sobre nosotros o algo malo aparentemente sobre nosotros, y que de repente venga el hermanito fulano de tal y le diga a Dios, bueno Dios, ¿qué haces con él? Nadie puede decirle, ¿qué haces? Isaías 45
Isaías 45. Versículo 6 y versículo 7. Isaías 45, versículo 6 y el versículo número 7. Desde el 5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Quién es el que lo hace, pues, hermanos? Entonces, Él tiene el control. Para nosotros, hermanos, para nosotros como hijos, debemos entender que las circunstancias que parecen devastadoras, Dios las cambia para bendición. Las circunstancias que parecen tan devastadoras en nuestras vidas, debemos entender que Dios las cambia para bendición. ¿Se sabe Romanos 8? 28. A ver, repítalo, porque lo tenemos grabado aquí en la mente. Aquí está en la mente, ¿no es cierto? Aquí está en la mente. A ver, saquémoslo de la mente. ¿Cómo dice Romanos 8, 28? Todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Y sabemos, no ignoramos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Dónde lo tenemos? Reitero, ¿dónde lo tenemos? Aquí. Porque cuando suceden cosas buenas, ay mi Dios, qué bendito Dios, ¿verdad? Tú me amas, tú, ay Dios, cuánto te quiero y cuánto te amo, y ay, inclusive hasta el creyente llega a decirle, y hasta de cariño te voy a decir Diosito. Pero cuando las cosas no andan bien, ahí es cuando el kilo de tortilla se pone a 20 pesos. ¿Se acuerdan de la ilustración que le compartí hace tiempo con respecto a esto? Mire cómo Dios toma las cosas y las transforma para bien. Tenemos la mesa. La mesa es nuestra vida. Y luego en la mesa le ponemos 2 tazas de harina. Luego le ponemos unos 3 huevos. Luego le ponemos una barra de mantequilla. Todo por separado, todo por separado, todo por separado. ¿Qué más le ponemos? Luego le ponemos la leche por separado. Luego, ¿qué más le ponemos? La vainilla. Luego le ponemos el azúcar glass. Ah, sí, no sé, ¿verdad? Bueno, el azúcar. Y usted dice, esto que tengo en la mesa es un pastel. Bueno, empiece a comerse el pastel. Primero le aviento las 2 tazas de harina. Luego
3 huevitos. ¿Cuántos huevos? No sé, es una imaginación mía. Y luego me echo los huevitos aquí a la boca. ¿Y luego qué más me echo a la boca? Pues luego me echo un chorrito de vainilla. Y luego me echo, ¿qué más? Mantequilla. Y luego el agua caliente. y todo eso. Y ahora sí me doy unas 5 vueltas. ¿Cómo nos sabe aquello? No me meto al horno. Eso es peligroso, Marlon, ¿Se da cuenta cómo nosotros muchas de las veces vemos las cosas desde otro punto de vista y no las vemos desde el punto de vista de Dios? Yo creo que Dios trae algo en contra de mí. ¿Ya tiene tiempo? Ya tiene tiempo que Dios trae algo en contra de mí. No me va bien aquí, no me va bien allá, se me cierra esta puerta. Yo creo que Dios trae algo en contra de mí. La realidad es que no. La realidad es que no. Yo entiendo que Dios quiere algo. ¿Sí me escuchó bien? Dios quiere algo de usted. Dios quiere algo de mí. No, Señor, yo realmente es que yo no estoy para darte. Yo estoy para que tú me des. Pero yo darte a ti, yo no te puedo dar nada. No tengo. Y estamos mal en nuestra apreciación. Estamos muy mal en nuestra apreciación. Dios no me puede dar. Si usted hace todos aquellos ingredientes y hace como debe de hacerlo y luego lo mete al horno y después, no sé, media hora, yo no sé muy bien, después de algún tiempo saca eso del horno, ¿cómo huele aquello? ¡Ah, qué rico! Ya está cenando todo. Huele aquello bien rico y luego si bueno, le parte una rebanada y luego le pone ahí al ladito una taza de café y se lo empieza a tomar. ¡Qué rico! ¿Sabe qué, hermano? Nosotros no nos dejamos bendecir por Dios. Porque pensamos, ¿por qué le tengo que dar yo a Dios? Él no necesita de mí. Y eso es cierto, Dios necesita de nosotros. Pero Él tiene el control de todo. Si usted tiene un negocio, Dios sabe cuánto vendió y cuánto ganó. Él es el mejor contador que hay. El contador que no defrauda a nadie. Yo no tengo negocio, pero yo he aprendido a darle a Dios. Fíjese, no sé si me escuchó lo que le he dicho. He aprendido. ¿Me entiende esto? Lo tuve que aprender. Lo tuve que aprender. Y Dios me ha dado.
Y yo entiendo una cosa, miren, lo tenemos, mi esposa y yo lo tenemos bien comprobadísimo como no tiene idea. Cuando Dios nos empieza a dar mucho más de lo que necesitamos, mi esposa y yo decimos, creo que Dios nos está bendiciendo para bendecir a alguien más. Y eso es exactamente lo que sucede. No, Dios me lo bendijo a mí, Dios me lo dio a mí. Y primero yo. Los demás que le hagan como puedan. Número 3, y termino. Número 1, Dios es el dueño. ¿De qué? De todo. Número 2, Él tiene el control. ¿De qué? De todo. Ya lo sabemos, ¿verdad? En la mente. Ya lo sabemos aquí. Número 3, Dios es el proveedor. Amén, hermanos. Amén. Dios es el proveedor. Pero cuando Dios es proveedor, número 1, cuando yo entiendo que Dios es el dueño. 2, cuando yo entiendo que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Si yo lo invito a usted a comer, yo no me voy a quedar pobre, Dios me va a bendecir. Si yo le doy a usted una ofrenda, yo no me voy a quedar pobre, Dios me va a bendecir. Pero muchas de las veces pensamos que si doy, ¿qué cosa? Me va a faltar. Me va a faltar. Déjeme rápidamente le platico una cosa. Hace algunos días fuimos a Reynosa a atender médicamente a mi esposa, a mi hijo y a la tesorera de misiones. Estando allá, el pastor me dice, hermano, ¿cómo ves? ¿Predicas? Pues sí, hermano, ¿cómo no? Yo realmente vengo a este asunto, pero la Biblia nos dice que uno debe estar preparado. No le dije a él nada, pues yo tenía que asimilarlo. Los hermanos, pastor, nos atendieron muy bien, nos dieron la comida y todo. Después de que yo prediqué, ya en la noche, ya cuando nos estábamos ya para acostarnos, la esposa del pastor viene y me dice, hermano, mi hijo le dejó esto. A lo cual yo llego a una conclusión. Si Dios me bendice a mí, yo tengo que ser de bendición. Después de que yo fui de bendición, Dios fue de bendición para mí. Y lo que recibí yo de bendición fue de bendición para los que estuvieron conmigo. El error más grande que el creyente puede tener es el hecho de decir, no puedo dar porque me va a faltar. Y disculpe que hable en primera persona, disculpe que mucho que hable en primera persona, pero tengo 28 años ejerciendo el ministerio y hemos aprendido a dar porque Dios me ha dado. Tal vez usted no tiene, pero ha aprendido a dar. ¿Le he pedido algo? Dios es el proveedor de todo. ¿Se sabe Mateo 6:33?
¿Cuántos se saben Mateo 6:33? A ver, díganlo en la mente. ¿Cómo dice en la mente? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. ¿Dónde lo sabemos? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Y todas estas cosas, alimento, sustento, vestido y aún mucho más. A mí me gusta mucho una frase que de repente un varón de aquí de la iglesia dice: Dios me ha dado inclusive hasta lo que no le he pedido, Dios me lo ha dado. Y me gusta mucho esa frase, porque es verdad. Dios inclusive hasta nos ha dado lo que no le hemos pedido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos que entender, hermanos, que Dios es el que provee. Mire, una de las cosas que tal vez se nos ha inculcado mucho en nuestra mente es pensar de la siguiente manera: que el varón es el proveedor. ¿No es cierto? Que el varón es el proveedor. Yo le pregunto una cosa: ¿realmente nosotros somos proveedores? ¿Quién realmente es el proveedor? Dios. Pero hay un orden. Definitivamente hay un orden. ¿Se acuerda lo que dice Génesis 22:14? Génesis 22:14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Dios, hermanos, es el proveedor. Dios es el proveedor, no el acreedor. ¿Quién es qué hace el proveedor? Provee. ¿Y el acreedor? El acreedor, el que pide o el que cobra. Dios, hermano, no es abonero. Aunque muchos de nosotros le damos como en la tienda. ¿Tiempo? ¿Cuál? El que me quiere. ¿Talento? Si tengo tiempo. ¿Dones? Pues no, porque no me ha dado lo que yo quiero. Porque yo quiero ¿Cómo provee Dios? Mire, tengo una lista aquí. Mire, Dios provee a través de la esposa, a través de la mujer. ¿Se sabe usted lo que dice el Proverbio 31? ¿Qué es lo que hace aquella mujer sabia y virtuosa? ¿Se acuerdan lo que dice? Vayamos al texto, por favor. Para no decir algo incorrecto. Proverbios 31. Ya me lo voy a terminar, hermano, no se me duerman. Mujer virtuosa, ¿quién hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiando y no carecerá de ganancias.
Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad, ¿qué dice? Trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña y del fruto de sus manos. Ciñe sus fuerzas a sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Quién hizo esa ropa? Ella la hizo. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura y vestido. Su marido es conocido en las puertas. No. Ahora, mire, pongan atención aquí, por favor. Eso significa que Dios provee, que puede proveer a través de la esposa. Dios provee a través del hombre. Con respecto al hombre, se dice que si el hombre no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Pero Dios provee también a través de los dos, que puede proveer a través de los dos. O muchas de las veces, escúcheme bien, o muchas de las veces Dios puede proveer a través de ninguno de los dos. Quiero terminar con esto. ¿Cómo le hizo el pueblo de Israel para subsistir 40 años en el desierto? ¿Quién les dio? ¿Quién le dio al pueblo de Israel? Dios. ¿Cuántos años? 40 años. ¿Qué les daba? Pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y agua. Y protección en el día. Y protección en la noche. El pueblo aprendió que Dios era proveedor. Usted y yo hemos aprendido que Dios es proveedor. Debemos entender que Dios es proveedor. ¿Con cuántos panes y con cuántos peces el Señor alimentó a multitudes, hermanos? 5 panes, 5 panes y 2 pececillos. Dicen los escépticos, es que eran unos panes bien enormes y eran unos pecesotes bien enormes. Dicen los escépticos. Hay que preguntarle a los escépticos entonces de qué tamaño sería el morral del muchacho, ¿verdad? Dios proveyó. Y Dios, hermanos, en el tiempo actual provee. Esa es la parte de Dios. Mi Dios puede suplir todo lo que os falte conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús. Entonces, eso significa que Dios es predecible, porque dice mi Dios pues proveerá. Y lo que no podemos predecir en qué forma va a suplir las necesidades del Señor, aún y así, Dios tiene formas y maneras de proveer. ¿Cómo le proveyó Dios a Elías después de haber huido? Que estaba en el arroyo de Kerit, a través de los cuervos. Le traían